Fueron aliados, pero una supuesta traición los dividió y convirtió en rivales a muerte. Antes de eso, los hermanos Beltrán Leiva e Ignacio Nacho Coronel trabajaron para el Cártel del Pacífico junto a Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. En 2008, con la detención de Alfredo Beltrán Leiva, sus hermanos Arturo y Héctor supusieron una traición por parte del Chapo y decidieron separarse y formar su propio grupo. El nuevo cártel de los hermanos Beltrán Leiva se estableció en los estados de México, Morelos y Guerrero. Los Beltrán Leiva iniciaron su trabajo independiente, sin convertirse en rivales del cártel de Sinaloa, como ha sucedido tras la ruptura de otros grupos. No sucedió lo mismo con la separación de Ignacio Coronel Villarreal, quien se alejó del cártel del Chapo para formar su propio grupo, el Cártel del Milenio o de los Valencia. Nacho Coronel aprovechó su posición de ex líder del cártel de Sinaloa en los estados de Jalisco y Colima para establecer su organización en esa zona. Su liderazgo solo duró hasta el 29 de julio del 2010, cuando murió en un enfrentamiento con militares en Guadalajara. Pero antes de la muerte de Nacho Coronel, ya se hablaba de una ruptura dentro de la organización conocida como el Cártel del Milenio o de los Valencia. Con la captura de su máximo líder, Óscar Orlando Nava Valencia, alias el Lobo Valencia, y sus dos hermanos, el grupo criminal comenzó a dividirse. Por un lado se agruparon unos cuantos para formar el cártel conocido como la Resistencia, y en el otro bando quedaron el Cártel de los Torcidos, mismos que después se dieron a conocer como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero Coronel no fue el único líder muerto después de desertar del Cártel del Pacífico, también llamado de Sinaloa. Arturo Beltrán Leiva, líder del grupo que creó con sus hermanos, fue abatido por las Fuerzas Armadas el 19 de diciembre del 2009 en Cuernavaca. Tras su caída, se creó una crisis interna en su organización y propició la formación de dos grupos rivales que controlan los estados de Morelos y Guerrero. Uno fue encabezado por Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien fuera jefe de sicarios de Arturo Beltrán. El otro grupo se hizo llamar Cártel del Pacífico Sur y es encabezado por Héctor Beltrán Leiva, el único de los hermanos que continúa prófugo. La Barbie fue detenido por la Policía Federal el 30 de agosto del 2010. Tras su captura, se generó otra crisis y la agrupación se dividió en dos organizaciones antagónicas más pequeñas que se asentaron en Acapulco. Los herederos de la Barbie han contribuido a engrosar los altos índices de violencia que se registraron a finales del 2011 en esa zona. El Cártel Independiente de Acapulco es uno de esos dos grupos, quienes además entraron en conflicto con La Barredora, vinculados con el Cártel de Sinaloa Pacífico por el control del mercado de drogas al menudeo y delitos conexos. La nueva administración, el otro grupo derivado de la caída de la Barbie, fue integrado por personas leales a Valdés Villarreal, mismo que buscó establecer enlaces en Estados Unidos, Guatemala y Honduras. En medio de todo esto, el Cártel del Pacífico, en manos de Guzmán Loera, continuó consolidando grupos y pandillas a su servicio para el control de mercado de drogas al menudeo, a nivel de calle, barrio o colonia, como Gente Nueva, Los Mexicles y los Artistas Asesinos. Bueno, ya ha habido muchas más, pero una de las rupturas entre los grupos criminales más sonadas ha sido la de la familia michoacana, dividida entre la familia y los caballeros templarios. El cártel de la familia michoacana ya fue desmantelado. Con la captura de José de Jesús Méndez, el Chango, uno de los cárteles más sanguinarios de México, recibió un golpe letal. La verdad, sí. Actualmente, ¿cómo estaba su organización? Había mucho desorden y no me parecía. ¿Qué pasa con la familia? No, también se van a desbaratar. ¿Cree que falta mucho?
No creo. Este fue el primer cártel del narcotráfico en adoptar públicamente una doctrina ideológica en su modo criminal de actuar. La base de esta doctrina estaba contenida en un documento que fue escrito por Nazario Moreno. 70,000 copias fueron distribuidas por todo el estado. El libro, escrito bajo el seudónimo de El Más Loco, contenía una extraña mezcla de conceptos pseudo-religiosos con literatura de superación. Aunque muy elementales, este cártel del narcotráfico fue el primero en sembrar bases ideológicas sólidas entre sus filas. Esta filosofía era incluida entre sus sicarios en centros de rehabilitación para drogadictos. La población en general también fue permeada con cursos de autoayuda, especialmente entre los más jóvenes. Irónicamente, una de las cosas que pedía la familia a sus integrantes era que evitaran a toda costa el consumo del producto que ellos mismos vendían, el cristal. La familia, al contrario de las otras organizaciones del crimen organizado, recurrió a la violencia solamente cuando era necesario. Sin embargo, esta violencia era acompañada de una fuerte ofensiva informativa. Este cártel fue el primero en aprovechar a su favor el poder mediático que tenía el decapitar a un rival y dejar junto al cadáver un mensaje. Los fundadores del cártel comprendieron rápidamente que la mejor herramienta que tenían a su favor era el miedo, que la mayor presión que podían sufrir las autoridades era a través de los medios de comunicación. Tras la muerte de uno de sus fundadores, Nazario Moreno, el cártel de la familia sufrió la división que contribuyó a su derrota definitiva. ¿Quién podría hacerle daño a usted? Los excompañeros. ¿Le preocupaba la tuta? ¿O le preocupaba más la autoridad? Todo. Dos grupos intentaron pelear la supremacía en Michoacán. Por un lado estaba la familia original que quedó en poder de El Chango Méndez. Esta parte del cártel intentó pactar una alianza con los Zetas. Por el otro quedó la escisión conocida como los Caballeros Templarios, encabezados por La Tuta y Enrique Plancarte, el Quique o la Chiva. Este grupo decidió respetar el pacto que se había establecido con el cártel de Sinaloa. Si tuviera la tuta, ¿qué le podría decir? Que es un traidor. ¿Usted cree que los Caballeros Templarios tengan futuro? La verdad no creo. ¿Por qué? Porque anda mucho encima del gobierno de ellos. Esta división y enfrentamiento sumió a Michoacán en la violencia. Más allá de una lucha por el control de una organización, lo que se vivió en el estado fue en realidad la pugna entre los dos grupos dominantes del narcotráfico en México, los Zetas y el cártel de Sinaloa o del Pacífico.